¿qué pasaría si te dijera que uno de los animales más odiados también es uno de los animales más incomprendidos de todo el planeta? Durante años nos enseñaron a temerles, a alejarnos e incluso a matarlas. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre ellos? Antes de grabar el documental que están por ver en el siguiente episodio, decidí hacer algo: salir a buscar respuestas, hablar con personas que han dedicado su vida a estudiarlas, porque tal vez el problema nunca fue la serpiente, tal vez el problema es que nunca nos enseñaron a conocerlo. Y bueno, siguiendo con la investigación, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es el mito sobre las serpientes que más escuchaste cuando eras niño? Personalmente me pregunté yo mismo, ¿por qué será que la mayoría de las personas les tienen miedo a las serpientes? ¿El miedo es natural o es algo aprendido? ¿Cuáles son los mitos más comunes que se escuchan? ¿Cuál es la mentira más peligrosa que la gente cree sobre las serpientes? Para estas preguntas que yo mismo me hice, me puse a investigar y encontré a esa persona que me respondió. Y esta persona, con nombre Braulio Miguel Geiser Jiménez, técnico en urgencias médicas y pasante en medicina veterinaria y zootecnia, y también rescatista, me contestó lo siguiente. Corre video. Yo creo que la mayoría de las personas le tienen miedo a las serpientes porque desconoce acerca de estas especies. No es algo común que esa información llegue a todas las personas, ¿sabes? Y por eso creo que el miedo existe. También creo que el miedo es algo natural, pero el miedo a cualquier animal que pueda causar un daño al ser humano, creo que es inherente en todos. Pero el miedo intenso y que llega a generar a lo mejor hasta una parálisis en la persona, es algo que se aprende de su familia, de su comunidad, ¿no? De la sociedad en donde vive. Ese es el miedo que podemos llegar a aprender. Pero pues, hasta pararnos en el borde de un balcón nos da miedo, ¿no? Y eso es natural. Se llama sobrevivir, ¿no? Los mitos más comunes que he escuchado justamente son estos, ¿no? El que hipnotizan a la gente. Pero este mito nace de que algunas personas tienen tanto miedo o es tan intenso que se quedan completamente quietas. También que toman leche, ¿no? Que las serpientes te persiguen por venganza, etcétera, etcétera. Y pues realmente no tienen un fundamento científico ese tipo de mitos. Nosotros justamente trabajamos con este tema de mitos y realidades y escuchamos mucho acerca de las serpientes. Por ejemplo, tenemos un juego con algunas cartas de mitos y realidades y son bastante interesantes porque hay un mundo de posibilidades con esto, ¿no? Dentro de esos mitos hay una mentira que es algo que daña mucho al ecosistema y sobre todo a las serpientes, y es que la única serpiente buena es la serpiente muerta, ¿no? Y eso realmente no es así. O sea, ¿por qué? Porque causa muchas muertes de serpientes al año justamente por este mito, ¿no? O esta mentira. Y aparte también ocasiona muchas mordeduras porque la gente incita a la gente a matar serpientes, y las mordeduras de serpiente ocurren cuando la gente quiere matar a las serpientes. Y creo que nuestro trabajo como profesionales y amantes de la naturaleza es informar a la gente, desmentir estos mitos y sobre todo ser portadores de la verdad de las serpientes. Algo que me llamó la atención descubrir es que las ideas que tenemos sobre las serpientes muchas veces vienen de experiencias no reales, sino de historias, de mitos o incluso de cuentos que nos han contado generación en generación. Y bueno, antes de seguir, mis queridos amigos, me gustaría hacerles una pregunta y quiero que sean muy, pero muy honestos. ¿Tú querías si encontraras una serpiente en tu patio? ¿La mato? ¿Llamo a ayuda? ¿Intento moverla? ¿O simplemente no sé qué hacer? Contesta en los comentarios y quiero saber cuál es tu respuesta. Y continuando con esta pregunta que te acabo de hacer, yo mismo me hice preguntas.
¿Todas las serpientes son venenosas? ¿Cómo distingue un experto una venenosa de una que no lo es? ¿La mayoría de las mordeduras ocurren porque atacan o porque alguien intenta manipularlas? ¿Las serpientes persiguen personas? ¿O qué hacen normalmente cuando encuentran un humano? Haciéndome estas preguntas, encontré al experto. Este experto se llama Judith Andrea Rangel Mendoza, profesor investigador de la UJAT, tallerista del Club Universitario de Ciencias y actualmente posee un proyecto llamado Nahual, que es un taller sobre aprovechamiento y conservación de fauna silvestre. Corre entrevista. La mayoría de las serpientes no son venenosas. En Tabasco solamente tenemos 6 especies de serpientes venenosas y tenemos muchísimas más que no lo son. Para distinguir una serpiente venenosa de una que no lo es, los expertos tienen ciertas herramientas desde la biología para identificar sus características por especie, entre ellas si son venenosas o no. Pero una persona normal que se encuentre frente a una serpiente, la recomendación inicial es no acercarse, rodearla, evitarla y no acercarse para investigar si es venenosa o no, porque allí incrementa el riesgo de, digamos, una interacción que no sea favorable para las personas. Las mordeduras ocurren principalmente cuando las personas ingresan al espacio de las serpientes. Es decir, la mordedura de la serpiente es una respuesta de ataque frente a un ataque que ella primera recibió. A veces ese ataque no es que digamos directamente vamos nosotros a lastimarla, no sé, con un machete, con un palo, sino a veces nosotros no vemos las serpientes porque ellas tienen muchas, una coloración que se mimetiza, se oculta fácilmente en el medio donde están. Hay algunas serpientes que evidentemente tienen colores muy llamativos y eso es un signo de alerta. Evitemos acercarnos. Las serpientes no persiguen a las personas. Usualmente las serpientes se alejan de las personas incluso por el ruido que hacemos, por la vibración en el ambiente y que implica nuestra presencia. Sin embargo, hay algunas serpientes, como por ejemplo la nauyaca, que no tan fácilmente huyen. Ellas son de las que se quedan quietas. En el caso particular de esta especie, la nauyaca, que es una serpiente venenosa, hay que estar muy atentos cuando estamos en campo. Por ejemplo, ellas son más de ambientes naturales y donde estamos nosotros pisando, porque ellas fácilmente se mimetizan con la vegetación seca, con el piso. Si nosotros vamos a campo y ya es un lugar donde se reconoce que hay serpientes, hay un tipo de protecciones que se utilizan sobre, digamos, sobre el pantalón, debajo de la rodilla. En dado caso que la serpiente tire la mordida, eso nos sirve a nosotros de protección. Normalmente, la serpiente cuando se encuentra con un humano, lo primero que va a hacer es huir. Y en segunda es quedarse quieto. Si el humano no la ataca, la serpiente no lo va a atacar. Mientras más investigaba, más entendía algo. La mayoría de las historias de serpientes agresivas tienen algo en común. La serpiente estaba intentando defenderse. Continuando con este viaje, yo mismo me empecé a hacer más y más preguntas relacionadas a por qué son tan importantes incluso las serpientes venenosas. Si mañana desaparecieran todas las serpientes, ¿qué pasaría? ¿Qué función cumplen en la naturaleza? ¿Qué animales controlan? ¿Cómo lo benefician indirectamente a las personas? ¿O existen medicamentos desarrollados gracias a ellas? Y para estas preguntas, encontré al experto llamado Alex Ricardo Guzmán Canul, biólogo y especialista en aves, estudiante de doctorado de colegio posgraduado. Corre entrevista. Si mañana desaparecieran todas las serpientes del planeta, el equilibrio ecológico colapsaría. ¿Por qué? Porque las serpientes cumplen una función ecológica muy importante, desde depredar roedores que son plaga para los seres humanos, hasta producir compuestos químicos que son capaces de ser extraídos para generar medicamentos. Por ejemplo, ¿qué animales controlan? Controlan ratas que son plagas para los sistemas agrícolas tropicales, como en la caña de azúcar. También en otros ecosistemas como la palma de aceite, también las ratas son uno de los principales problemas y las serpientes las mantienen controladas.
¿Qué otros beneficios podemos obtener de las serpientes? Pues también podemos extraer venenos. Normalmente creemos que las serpientes son las criaturas más letales y peligrosas. Sin embargo, de ellas podemos obtener beneficios, como esos compuestos químicos que generan para protegerse, porque de hecho el veneno es un sistema de protección para ellas. Y nosotros lo podemos extraer para controlar, por ejemplo, el nivel de presión de las personas, entre otros medicamentos. Y después de escuchar esta explicación, ¿cambió algo en tu forma de verlas? Cuando pregunté para qué sirven las serpientes, esperaba una respuesta simple. Lo que encontré fue algo mucho más grande. Muchas veces no notamos su importancia porque trabajan en silencio. Según biólogos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, han señalado que más del 90% de los reportes en áreas urbanas terminan en la reubicación de serpientes no venenosas que son víctimas de mitos. Las apariciones suelen aumentar en temporadas de calor o lluvia, cuando estos reptiles se desplazan en busca de alimento o refugio. En caso de avistamiento, las autoridades ambientales recomiendan no intentar manipularlas y solicitar apoyo de emergencia. Continuando con esta información, yo me hice las siguientes preguntas sobre ¿por qué cada vez vemos más serpientes cerca de las personas? ¿Las ciudades están invadiendo su hábitat? ¿Qué ocurre cuando pierden espacio? ¿Qué errores comete la gente cuando encuentran una serpiente? Y, sobre todo, ¿qué debemos hacer realmente cuando nos la encontramos? Y para estas preguntas encontré a la persona indicada, llamado Job Damián Pérez Solano, ingeniero ambiental y CEO de Vida en Verde América Asociación Civil. Corre entrevista. Hay muchas actividades que están pasando en la ciudad, el crecimiento de la población, el ecoturismo, pues vamos más seguido a parques, visitamos a veces rancherías y pues en el sur de México podemos encontrar serpientes prácticamente en cualquier área verde, en cualquier lugar, debido también a que pues está su alimento, ratas, roedores, aves. Entonces es muy común que en el trópico podamos encontrarlas casi en cualquier lugar, sobre todo aquí en Tabasco. La población está creciendo bastante. Villahermosa es una ciudad pequeña que no fue planeada para un crecimiento tan grande y pues ha obligado a que pues las inmobiliarias hagan fraccionamientos a las afueras de la ciudad. Obviamente estas empiezan a invadir espacios, empiezan a rellenar cuerpos de agua, pantanos para hacer fraccionamientos y eso hace que pues se reduzca el hábitat de las serpientes y tengamos más encuentros. Entonces sí, realmente estamos invadiendo el hábitat. Los animalitos pues no saben distinguir entre zonas urbanas y zonas naturales y empiezan a adentrarse dentro de la ciudad, a veces porque fuera de la ciudad hay gente que tiene aves de corral, tiene algún animalito que puede llamar la atención. Las serpientes pueden comer prácticamente cualquier tipo de animal, mamíferos, aves, e incluso también reptiles, y pues se pueden guiar de su olfato hacia algo que los atraiga. En este caso me ha tocado ver boas que han llegado a comer perros o gatos. Entonces cualquier orín de un animal, de un mamífero, hasta de mascotas, pueden atraerlas y hacer que se acerquen a la ciudad. Es más común cuando la gente tiene aves de corral, pero ellas realmente lo que están buscando es alimento. Igual tiene mucho que ver que su tiempo de alimentación puede ser muy variado. Entonces, si no encuentra alimento en una semana, puede pasar hasta un mes buscando por todos lados alimento y eso hace que puedan recorrer, pues no distancias muy largas, pero sí una zona bastante amplia. Por desgracia, la gente atribuye que todas son venenosas. Ese es un error muy grave, realmente no son tantas las serpientes venenosas. Y pues busca matarlas, es lo primero, alertan, suelen exagerar el tamaño de los animales y eso provoca todavía más pánico. A veces nos han reportado, hay una boa de 4 o 5 metros, es imposible, pero la gente tiende a exagerar. Eso causa fobias y hacen que pues por desgracia lleguen a matarlas. Cada día hay más personas, de hecho se puede ver hasta en redes cuando ya la gente empieza a tener un poquito más de conciencia y llamar a Protección Civil o algún conocido que sepa manipularlos para reubicar. Entonces, pues creo que ya estamos en una etapa donde el acceso a la información la tenemos todo en la palma de nuestra mano, como los celulares,
Y estos eventos como los de hoy son importantes para que la gente tome conciencia y llame a las autoridades, a Protección Civil o a algún experto para la reubicación en la misma zona. Es delito si nosotros agarramos el animalito y lo transportamos a otro lugar. Lo importante es dejarlo en el mismo sitio, porque podemos también transferir alguna enfermedad. Si yo rescato una boa aquí y la quiero liberar allá en una selva, no sabemos qué enfermedades puede transmitir. Entonces siempre el rescate tiene que ir de la mano de la reubicación en el mismo lugar. Cuando un animal pierde espacio, no desaparece automáticamente, solo aprende a sobrevivir donde todavía puede. Y para ir cerrando el tema, decidí buscar a una persona más, la cual decidí hacerle las siguientes preguntas. Después de tantos años estudiándolas, ¿qué es lo que más le gustaría que las personas entendieran sobre las serpientes? Si pudiera darle un mensaje a todo México sobre las serpientes, ¿cuál sería? ¿Y qué le diría a alguien que les tiene miedo? Y para estas preguntas encontré al especialista, llamada Iliana Cristel Aguirre Álvarez, bióloga y directora general de SATROP, Soluciones Ambientales del Trópico. Corre entrevista. Lo que me gustaría que la gente entendiera de las serpientes es que, aparte de cumplir una función en el ecosistema como es el controlar plagas, también pueden proveernos de medicamentos para curar ciertas enfermedades. La verdad siento tristeza y preocupación porque estamos en un punto en donde si no tomamos las medidas necesarias podemos hacer que especies desaparezcan por completo y rompamos esa dinámica poblacional que la verdad no deberíamos de desequilibrar en el ecosistema. Las serpientes son reptiles que tienen una importancia médica, cultural, económica, que debemos todos de conocer para poder valorarlas y protegerlas. Invitaría a la gente que le tiene miedo a las serpientes a leer, a informarse sobre todos los beneficios que pueden tener estos animales y que abran su mente, también se den la oportunidad de conocer la importancia de los reptiles, tenerles ese respeto y esa admiración. Después de todas estas entrevistas descubrí algo. Nadie me pidió que amara a las serpientes. Nadie me pidió que me acercara a ellas. Nadie me pidió que dejara de respetarlas. Lo único que todos me pidieron fue algo mucho más sencillo: conocerlas antes de juzgarlas. Te pido que me regales un like, me compartas y te suscribas si no lo has hecho, pero sobre todo le piques a la campana para que te llegue a ti primero la notificación del próximo episodio. Por fin resolví la pregunta, y es que tal vez el miedo no desaparece cuando vemos una serpiente, tal vez desaparece cuando entendemos quién es realmente. Esto es Animal World. Gracias.